Entonces estamos viendo la parashá Mishpatim. Mishpatim, en esta sección se encuentra ubicada en el libro de Éxodo, Shemot, del capítulo 20 hasta el capítulo 20, versículo 18. ¿Qué significa realmente Mishpatim? Mishpatim literalmente nos traduce como ordenanzas. Va muy relacionado con todo lo que son las leyes y todo lo que son los juicios, todo lo que son las consecuencias a la desobediencia de una normativa o a la desobediencia o a la infracción de una norma, de una ley, de una instrucción. Nosotros sabemos que los pueblos o un pueblo para que se pueda digamos, normativizar como un pueblo, para que pueda, digamos, establecerse como un pueblo, debe tener unas normas. Obviamente hay una autoridad superior. En este caso, si lo miramos en el mundo terrenal, estaríamos hablando, digamos, de una parte política, llámese de un rey, llámese un presidente, llámese, ¿sí? Hay una normativa que está bajo una autoridad como tal, ¿sí? Realmente la normatividad que tiene, o las normas o las leyes que tienen las naciones o que tienen los pueblos, se le llama normalmente una constitución, ¿sí? Lo que nosotros normalmente llamamos como una constitución política. ¿Qué es realmente una constitución? Pues es precisamente eso, es un conjunto de reglas, que permiten un acuerdo de convivencia y de normatividad ante una sociedad, ¿sí? Ante una comunidad. Aclarando, pues recordando esta partecita, precisamente lo digo porque es que en estas parashot es cuando el Eterno establece al pueblo de Israel como una nación y como una nación para Él, para el santo bendito sea Él. Es decir, los aparta, los saca, y aquí es donde prácticamente el pueblo de Israel se establece como una nación, ¿sí? Nosotros vimos en la parashot anterior, en la parashot de Yitro, que el Eterno se revela, se manifiesta y le da al pueblo, le entrega al pueblo los 10 enunciados. Tenemos pues obviamente parte de lo que es la entrega de la Torah. Y bueno, seguimos con la intriga, bueno, ¿qué sigue más? ¿Qué otras normativas el Eterno también nos va a entregar? Mishpatim es precisamente, nos entregan ciertas normas, ciertas reglas que precisamente tienen que ver con eso, ¿no? con leyes, juicios y la consecuencia a la desobediencia de precisamente estas normas. Para el pueblo de Israel, realmente, no es tanto la constitución política que tengan actualmente formada, digamos, entre presidente, ministros, y bueno, esa partecita política la entienden muchos. Para el pueblo de Israel, realmente la constitución única y verdadera es la que le entrega el Eterno al pueblo en el monte Sinaí, y son precisamente todas estas normas que empieza a entregar en este libro de Éxodo, donde a medida que veamos las parashot y el avance de las historias del pueblo, vamos a ver que nos van entregando ciertas normas y se van revelando estas normativas, que es lo que establece o lo que entrega en el monte Sinaí el Eterno, ¿sí? Entonces, para el pueblo de Israel, básicamente, la Torah, el libro sagrado, representa también eso, es como un pacto, una normativa también que hay entre el pueblo
y entre el santo bendito sea Él. ¿Sí? Establece para su pueblo unas normas de convivencia y establece para su pueblo no solo unas normas en sí, sino que a esas normas les da ciertas soluciones que permiten la rectificación para que el yehudí o la persona se pueda conectar con la Or o con el camino de la luz o con el camino pues, de la verdad y que pueda entender que realmente somos servidores para el Eterno. ¿Sí? La Parashá de Mishpatim nos enseña precisamente las leyes de este mundo, ¿no? las leyes que son naturales y las leyes del universo. Sabemos nosotros que todas las historias que nos narra la Torá, todas las historias, todos los eventos que ocurren, realmente tienen un significado más profundo de lo que realmente nosotros estamos leyendo en el libro y de lo que nosotros logramos entender o de lo que nosotros logramos ver. Hay realmente un significado muy, muy, muy profundo en cada una de las historias de la Torá. Ya anteriormente había dicho que la Torá de hecho es escrita de una forma metafórica. Bueno, nosotros tenemos también leyes digamos que personales que nos gobiernan, ¿no? En nuestras interacciones con la parte del Creador. Cuando hablo de esto estoy hablando prácticamente de las leyes que nos rigen para poder nosotros conectarnos con el Eterno, con Dios, con el Creador del universo. ¿Sí? Nosotros tenemos precisamente esas leyes. En la parte anterior, en la Parashá de Yitro, había anunciado que pues habían dos formas prácticamente por nosotros conectar a la luz y de nosotros poder hacer una rectificación. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que siempre hay una razón para todas las cosas que nos ocurren en la vida. ¿Sí? Nosotros sabemos y hemos escuchado de nuestros sabios que dicen que todo obra para bien, ¿no? Entonces, esa frase nosotros la podemos entender y la podemos aclarar cuando nosotros entendemos que las cosas que nos ocurren a nosotros, de pronto sucesos aparentemente negativos, realmente son sucesos que nos deberían suceder precisamente en ese momento. ¿Sí? La vez pasada había hablado que muchas veces nosotros optamos por tomar un camino doloroso para lograr entender y para poder nosotros llegar a la rectificación de lo que es el trabajo espiritual para poder nosotros conectarnos con la luz. ¿Sí? Nosotros sabemos que precisamente la luz del Creador es buena, o sea, el Eterno es bondadoso y el Eterno es bueno, el Eterno es dador. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que el Eterno solamente puede hacer el bien, ¿sí? Y Él quiere el bien para nosotros. ¿Sí? Bueno, ya entendiendo eso, nosotros podemos entender que todos los acontecimientos que nos ocurren a nosotros en nuestra vida, como decía en estos momentos, aparentemente negativos, son acontecimientos que precisamente nos ayudan a esa transformación, y es una transformación que nos permite a nosotros un resultado, y ese resultado es precisamente conectar con la luz del Creador. ¿Sí? Todos estos acontecimientos negativos que muchas veces nos suceden precisamente porque nosotros tenemos oídos necios a las palabras o a las instrucciones dadas por nuestro Padre amado. Y fíjese que el oído es uno de los órganos que también tiene mucho que ver en esta parashá de Mishpatim. ¿Sí? Ahorita más adelante voy a aclarar el por qué el oído tiene mucho que ver. Y recordemos que la parashá pasada también el órgano del oído tenía mucho que ver. Decía que Yitro oyó, ¿no? Entonces,
ya eso lo había comentado anteriormente. En esta parashá tiene mucha relación también el oído, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que nosotros tendemos a la desobediencia. En este momento, digamos, de esta parashá, el Eterno entrega ciertas ordenanzas al pueblo, ¿sí? Entonces, ya aclarando lo anterior, nosotros miramos que en esta parashá el Eterno entrega ciertas instrucciones, ciertas normativas, que muchas veces nosotros las leemos y no logramos canalizarlas o entenderlas de una forma correcta. Nosotros vemos que en esta parashá el Eterno habla sobre una de las me voy a enfatizar en esa, por ejemplo, una de las que más se habla, o de la que más se acostumbra a hablar, es de la primera, ¿no? Que si un hombre roba a su prójimo, pues, y no tiene cómo devolver o cómo entregar lo que quedó hurtado, no tiene cómo devolver, una de las formas de, digamos, de pagar ese hurto o esa deuda es siendo esclavo de la persona a la cual está debiendo, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de que cuando un judío toma para sí un esclavo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta norma y de esta ley que da el Eterno en esta Constitución, muchos nos preguntamos y decimos, pero, o sea, ¿cómo puede ser posible y cómo puede un Dios que es un Dios de luz, es un Dios dador y es como decíamos en estos momentos, es un Dios que la obra de Él es completamente buena, hablar de esclavitud? ¿Y cómo puede permitir el Eterno, pues decir, bueno, y cómo Dios puede hablar de que debe tomar como esclavo a otra persona? ¿Sí? Entonces, bueno, esto va muchísimo más allá, esto es muchísimo más profundo el entendimiento. Entonces, vamos a aclararlo, vamos a tratar de descifrar el secreto de este fragmento de la Parashot, ¿no? Cuando hablamos de la esclavitud, de hecho, nosotros sabemos que la humanidad en sí es esclava de sí mismo. Nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos negativos, nosotros somos esclavos de nuestro instinto del mal, nosotros somos esclavos de la tecnología, somos nosotros completamente esclavos inclusive hasta de nuestro trabajo, de nuestras familias, y más que todo somos esclavos de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, realmente la humanidad como tal sí es esclava de sí misma. Y aquí hay un secreto muy grande que trataré pues, anunciarlo ya más adelante. Cuando nosotros hablamos de esta corrección, precisamente estamos hablando de que nosotros debemos conectarnos con la luz del Creador, como lo había anunciado anteriormente, y la desobediencia es la que trae esos, digamos, como eventos aparentemente negativos, pero que traen la corrección para el camino espiritual. Cuando una persona, cuando un yehudí es esclavo, para pagar una deuda también hay ciertas normas. Esta parte de la parashá de Mishpatim, cuando nosotros hablamos de la esclavitud, nosotros estamos hablando prácticamente de una corrección, precisamente de esa corrección, ¿no? Un evento negativo que da una corrección para que la persona vuelva a conectar con el camino de la luz y pueda entender que realmente no debe ser esclavo de una persona, sino que él debe servirle al Eterno, debe servirle a Dios, ¿sí?
Es muy sencillo decir que cuando de pronto una persona comete un delito, se le debe dar un juicio y debe haber una aplicar una normativa para poder corregir a la persona. Normalmente cuando nosotros aplicamos eso en nuestras constituciones, realmente lo que nosotros hacemos es que tomamos a la persona que hace una falta de estas como robar y encerrarlo, ¿no? Lo ponemos detrás de las rejas, queda encerrado por un periodo de tiempo, donde a esto le llamaríamos como una especie de cárcel, es una prisión, quedaría privado de su libertad y de esa forma la persona podría corregir la falta que cometió, ¿sí? Esta no es la normativa que el Eterno pone para esta falta. La normativa que el Eterno pone para esta falta es que si usted robó y no tiene cómo devolverlo, entonces va a servir a un amo como esclavo, ¿sí? Y eso le va a permitir a la persona, mediante el proceso de 6 años, porque al 7.º año sale libre, le va a permitir un proceso de evaluación, un proceso de cambio, y va a empezar a convivir en una familia, en una casa, en un hogar con su amo, donde va a empezar a evaluar que realmente lo que cometió estuvo mal, ¿sí? Y el proceso de estos 6 años se precisa conectar con Hashem, conectar con la luz superior, ¿sí? Pero también hay unas normativas o hay ciertas reglas para este tema. Por ejemplo, si un yehudí es esclavo y tiene que servirle a su hermano, el esclavo no puede ser maltratado. Es decir, fíjese que estas normativas y estas ordenanzas de las leyes de Mishpatín van muy relacionadas al precepto o al mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. El esclavo no puede ser maltratado, debe vestir muy bien, es más, el amo debe darle las mejores prendas al esclavo. Hay una normativa que dice que si el amo tiene una mejor almohada o una mejor cama, esa cama debe ser para el esclavo. La comida también es lo mismo, es decir, la mejor comida también debe ser para el esclavo. Es decir, el esclavo no puede ser maltratado, ni se le pueden obligar a hacer trabajos bajos o trabajos que lo rebajen o lo humillen. Es decir, un esclavo judío nunca le puede limpiar los zapatos a su amo, tampoco se tiene que doblegar a limpiarle el piso, sino que son ciertas, tareas que se le ponen, pero con todo el respeto, como si realmente el esclavo les estuviera haciendo un trabajo normal e inclusive con una hora adecuada, ¿sí? Se establece una hora, como si fuese un trabajo. Ese es un esclavo judío. ¿Por qué el Eterno no pone de pronto a la persona tras las rejas? Decir, bueno, queda encerrado durante un periodo de 6 años. Porque precisamente cuando se hace eso, se humilla a la persona, y no solo se humilla a la persona, sino que también se humilla a un núcleo familiar, queda humillado de pronto núcleo de sus amigos y familiares, y se precisa no hacer eso. El Eterno no lo hace en su inmensa sabiduría, sino que aplica este tipo de correctivo para que la persona empiece a dar un cambio a futuro, ¿sí? Entonces fíjese que cuando nosotros empezamos a mirar esto, ya vamos a decir, wow, o sea, aquí no estamos hablando de una esclavitud de opresión, de una esclavitud de castigo, ni de una esclavitud sangrienta, sino que estamos hablando prácticamente de que ingresa una persona a una casa, prácticamente a ser parte de una familia durante un proceso de 6 años, y donde esta persona va a hacer ciertas actividades para pagar una deuda de una falta que él cometió, ¿sí? Pero sin humillarlo, sin maltratarlo, sin exponerlo, ¿vale? Tanto así que muchas veces se dicen, y hay muchos sabios que comentan,
que cuando un esclavo caminaba por la calle, digamos, porque tenía que hacer alguna actividad para su amo, lo veían caminar y ni se imaginaban que esa persona que va caminando o esa persona que compró es un esclavo, porque va bien vestido y bien alimentado y oliendo a rico, ¿no? Va de una forma adecuada, ¿sí? En este proceso de tiempo lo que el Eterno quiere es que la persona empiece a evaluar que realmente vale mucho y que no requiere ni precisa de la desobediencia o de robar para degradarse de esa forma, ¿sí? Y en este proceso de estos 6 años, pues la idea es que él empiece a conectarse también con la luz del Creador y que el esclavo empiece a mirar que realmente él debe servirle al Eterno, que él debe servirle al Creador del universo y no a los hombres, ¿sí? Pero muchas veces nosotros fallamos y cometemos errores. Por eso es que más adelante se dice, es que el esclavo vive tan bien que ya pasados los 6 años, se dice que si la persona desea continuar como esclavo, pues el amo perforará su oreja para que éste sea esclavo toda su vida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a explicar esta partecita. ¿Qué es lo que pasó aquí realmente? Se supone que pasados los 6 años, la persona debió de haber hecho un proceso de corrección y debió entender que realmente él debe servirle al Eterno, pero él decide no servirle al Eterno, sino servirle a un hombre como tal. Entonces por eso se perfora la oreja. ¿Por qué la oreja? Porque la oreja es el órgano auditivo y es el órgano que escuchó las normas, las leyes, los mishpatim que da el Eterno, y escuchó la entrega de la Torah en el monte Sinaí, donde el Eterno es claro y dice: no robarás. La oreja escuchó. Entonces, como se hizo caso omiso y se desobedeció a esta norma, por eso es que la oreja es la que es perforada, se le pone como una especie de piercing, donde se indica que la persona decide por voluntad propia seguir siendo esclavo de su amo. De pronto porque le gustó la comodidad, de pronto porque le gustó la forma como lo tratan en casa. Son tantas normas para tratar bien a un esclavo que de pronto prefiere tener una vida más, digamos, cómoda. Sabe que pues de pronto se puede encariñar también con su amo, ¿sí? Pero no es el objetivo básicamente es servir al Creador. Y aquí hay una enseñanza también muy grande, porque todos nosotros somos esclavos. ¿Y esclavos de qué? Nosotros estamos cubiertos de carne, tenemos nuestro cuerpo y nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas correctas para nuestra alma, ¿sí? Nosotros debemos servirle a nuestra alma, pero muchas veces fallamos, erramos, porque no logramos escuchar, obedecer, nos dejamos llevar por el instinto del mal, y por eso es que nuestros como oídos quedan perforados y seguimos siendo esclavos toda una vida. No logramos el camino de la corrección, ¿sí? Por eso es que todas estas normativas se relacionan mucho con el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento
que no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento dado en el libro de Baikra, capítulo 19-18, donde se establece ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Está muy relacionada precisamente con este precepto y este mandamiento, porque básicamente estamos hablando de el tratar bien a la otra persona, aun cuando haya cometido una falta, aun cuando nos esté debiendo. De hecho, el precepto también del prestar dinero está muy relacionado con esto. Cuando yo presto dinero a un hermano que está necesitado, pero yo no le cobro intereses, sino que simplemente le presto el dinero para que él me lo devuelva a su tiempo, eso es amar al prójimo como a sí mismo. Realmente amar al prójimo no se refiere, digamos, a una idea moral, o a una idea de ser buena persona, o a una idea de dar palmaditas en la espalda cuando de pronto la persona realmente no lo necesita, sino que realmente amar al prójimo a sí mismo es como una especie de fórmula que nosotros podemos aplicar para nosotros poder tener una vida plena y poder nosotros librarnos del caos y poder conectarnos con la luz. Entonces realmente las normativas que el Eterno nos entrega en Mishpatim son precisamente esa tecnología que nos permite a nosotros corregir, que nos permite a nosotros conectar. Fíjate que la corrección a las normas que se establecen en Mishpatim no solamente ayudan a la persona que comete la infracción, sino que también puede ayudar a la otra persona que fue afectada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de robo, cuando la persona toma como esclavo a un judío porque le robó, no solamente el esclavo tiene una corrección, sino que también el amo tiene una corrección, porque precisamente debe aplicar la fórmula del precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces lo ayuda a corregir para que él pueda conectar, vivir bien, tener una vida plena y poder conectar con la Or, que es la luz del Creador, que es la luz dadora, y de esa forma poder tener el proceso completo de corrección. Nosotros venimos en este mundo a corregir. Entonces, realmente la parashá de Mishpatim nos enseña precisamente que las normativas que el Eterno establece son leyes que nos permiten a nosotros avanzar y evolucionar, ¿sí? Entonces fíjate la diferencia que hay entre la constitución dada por el Eterno, la constitución dada por Dios, a la constitución dada de pronto por el ser humano para un pueblo o una nación. Cuando nosotros vemos más allá de lo que se refiere las normas divinas o lo que el Eterno realmente quiere para nosotros, logramos entender que realmente Dios quiere todo lo bueno para nosotros, que Dios es un Dios de amor y que realmente lo que quiere es que nosotros lleguemos a una corrección total y lleguemos a una conexión directa con Él, ¿sí? El Midrash dice que las leyes de Hashem son veraces y justas en su totalidad. Mishpeteb Hashem emet sadku lachdat. Entonces, son instrucciones que son veraces, son instrucciones que son totalmente justas y que llegan a una finalidad total. Y la finalidad total es lograr corregir y no terminar en caos. Muchas de las normativas que se establecen para una
digamos, para una infracción que se comete en los pueblos terrenales o en los pueblos, digamos, en el pueblo gentil. Cuando nosotros cometemos una infracción y se nos aplica una normativa o una ley, muchas veces esa normativa que aplican no nos corrige, sino que nos hace a nosotros más soberbios, nos hace a nosotros más agresivos, nos transforma en personas más violentas. Inclusive una persona que no tenía ciertos rasgos agresivos puede terminar más agresivo cuando se aplican ese tipo de normativas. Encerrar a una persona tras las rejas por ciertas infracciones a veces no es lo correcto, y muchas veces también se aplican normativas de quitar dinero, ¿no? Entonces nosotros miramos que realmente las leyes de Hashem son realmente justas y veraces, y que realmente nos ayudan en nuestro camino y en nuestro propósito, camino para la corrección espiritual, ¿sí? Nos ayudan a poder limpiarnos, y nos ayudan a poder retirar ese ego que nosotros tenemos y el deseo de recibir para sí mismos, y nos convierte en personas que seríamos más dadoras. Entonces espero que haya aportado un grano de luz en este tema, en esta oportunidad. Me despido de ustedes, shalom, y que tengan una bendecida semana, próspera, llena de bendiciones, de provisiones, y que el Eterno nos ayude a todos a abrir nuestros ojos espirituales, a ampliar nuestros oídos espirituales para poder entender su palabra y poder canalizarla como debe ser. Shalom, shalom.